Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sueño Conciencia. Hoy día vamos a hablar nuevamente sobre insomnio, específicamente sobre el tratamiento. ¿Qué intervenciones podemos hacer que nos ayuden a superar este problema? ¿Qué intervenciones tienen más evidencia? ¿Ocupar medicamentos o no ocupar medicamentos? ¿Psicoterapia? ¿Qué es lo más importante? Los invito a ver este episodio. Lo primero es que hay que definir si es que el insomnio que tenemos es un insomnio agudo, ¿cierto? De transición, de pocas semanas de duración, o es un insomnio crónico. Muchas veces en el insomnio de corta duración, las intervenciones de psicoterapia son útiles, también algunos medicamentos. Pero cuando empezamos a tener insomnio por más de 3 meses, vemos que hay muchas conductas y patrones de comportamiento que hacen que esto se perpetúe en el tiempo. Entonces, como sabemos que hay un componente genético, rasgos de personalidad y patrones de conductas que hacen que esto siga pasando, las intervenciones suelen ser de tipo no farmacológico. Entonces dividimos primero las intervenciones no farmacológicas y las farmacológicas. Las no farmacológicas significa sin medicamentos, y ahí la principal es un tipo de terapia que se llama terapia cognitivo-conductual de insomnio, que es un tipo de terapia específico diseñado para tratar la ansiedad por dormir, este intento, este esfuerzo excesivo por dormir y esta relación casi tóxica que tenemos con el sueño. Cómo poder ir reparando nuestra relación con nuestro dormitorio, cómo podemos dejar de esforzarnos por dormir. Muchas veces tenemos una parte que es la conductual. Sabemos que las personas que tienen problemas para dormir suelen ver en exceso pantallas, suelen pasar mucho tiempo en el dormitorio y hacer muchas rutinas para ayudarse a dormir. Entonces muchas veces lo que intentamos es que vayamos soltando un poco el control del proceso, porque mientras más lo intentamos controlar, peor nos va. Sabemos también que muchas veces hay algunas creencias equivocadas sobre las repercusiones negativas del insomnio, como por ejemplo, si no duermo me voy a morir, si no duermo voy a tener un infarto, si no duermo me va a pasar tal cosa. Y muchas veces, si bien dormir mal es un inconveniente, dormir mal no es una catástrofe. Y lo que empieza a pasar cuando llevamos mucho tiempo durmiendo mal es que interpretamos este problema como mucho más grande de lo que es. Y eso hace que, obviamente, el problema se haga más grande. Las intervenciones entonces van diseñadas y dirigidas a intentar cambiar un poco la percepción del problema, la forma en que enfrentamos el sueño y a ver qué patrones de conductas nos están generando problemas y cuáles medidas nos podrían ayudar. Hay algunas que van dirigidas a ciertas terapias de relajación durante la noche, algunos ejercicios que tienen que ver con no pensar en dormir, sino que ocupar el cerebro en alguna cosa que nos distraiga, ¿cierto? Y ahí normalmente la terapeuta va viendo qué herramienta sirve para cada paciente. Y vemos que cuando hacemos seguimiento a 1 año, la gran mayoría de estos pacientes tiene una mejor relación con el sueño. Aproximadamente un 70% de los pacientes prácticamente no requieren ningún medicamento si hacemos seguimiento de esta manera. Así que centrar la terapia cognitivo-conductual, idealmente por un profesional formado en esta área. Existen muchas otras terapias no farmacológicas para el insomnio, pero lamentablemente a esta fecha todavía no tienen suficiente evidencia para que podamos recomendarla. Y aquí todo lo que puedan encontrar en internet probablemente está dentro de ese grupo. Sabemos que están, por ejemplo, las mantas con peso, el biofeedback, la hipnosis y así muchísimas otras terapias que uno puede encontrar. Pero como les decía, todavía no tenemos evidencia suficiente para saber si de verdad funcionan. Lo que sabemos es que hay muchos pacientes que refieren cambios positivos, o sea, que les sirve, y reportan cambios positivos en su sueño. Pero cuando intentamos hacer mediciones objetivas, todavía no hemos podido demostrar esos cambios. Ahora, si alguna de estas intervenciones no tiene riesgo, normalmente nosotros decimos, ocúpelas, si les sirve, sigamos con ella. Pero normalmente no es una indicación que hagamos en forma directa, ¿ya? Porque como les repito, no hay suficiente evidencia para la gran mayoría de estas intervenciones. Muchas veces nos preguntan si es que ciertas aguas de hierba, la manzanilla, algún aceite esencial, este tipo de cosas podrían servir. Aquí la respuesta es muy similar. Normalmente son seguros de ocupar, algunos pacientes refieren que les sirve, pero no tenemos todavía evidencia para recomendarlas como indicación médica, ¿ya? Así que ese es un detalle muy importante. Si me sirve, claramente no es problema. Muchas veces no son de riesgo ocupar este tipo de tratamiento, pero considerar que no tienen suficiente evidencia aún. En cuanto al tratamiento farmacológico, existe un amplio espectro de medicamentos que sirven para dormir mejor. En este caso no voy a hablar de nombres específicos, pero la idea es que sepamos que estos medicamentos normalmente hacen que uno se quede dormido un poco más rápido, el sueño sea un poco más continuado
y sea de mayor duración. Lo importante es saber que la mayoría de los medicamentos que se ocupan en insomnio están pensados como tratamientos a corto plazo. La recomendación clásica internacional es de 2 semanas. Muchas veces esto se expande un poquitito hasta 2, 3, 6 meses algunas veces. Pero lo que vemos en la mayoría de los casos es que estos medicamentos generan tolerancia. Eso significa que mientras más tiempo lo ocupo, menor es el efecto. Y lo que suele pasar a veces, si es que no hay un buen seguimiento médico, es que la persona tiende a abusar de los fármacos, a subir las dosis y cada vez el efecto es menor. Entonces es muy importante que si a uno le indican un medicamento, hagamos un seguimiento y aparte de eso, estemos con psicoterapia, ya que estas son las dos ramas del tratamiento del insomnio que nos dan mejores resultados. Pero lo central es no automedicarse, no abusar de fármacos. Todos sabemos que el insomnio es muy molesto y genera un gran disconfort cuando uno lo está sufriendo, pero lo importante es que nos asesoremos por expertos en el tema y ojalá que se haga un enfoque integral, a entender por qué me pasa esto, más que solamente ocupar un medicamento que me produzca sedación, ya que la sedación no es lo mismo que dormir y no tiene los mismos beneficios que dormir. Este fue el capítulo de hoy de Sueño Conciencia. Hoy día hablamos sobre el insomnio, los tratamientos no farmacológicos como la terapia cognitivo-conductual y algunas terapias que si bien sirven todavía no tienen mucha evidencia, y por un lado también del tratamiento farmacológico y la importancia de tener un seguimiento por un profesional de la salud. ¿Ya? Por último, los quiero invitar a que si quieren tener acceso a más contenido de este tipo, pueden seguirme en mis redes sociales en @EduardoVázquezAlDía. Así que nos vemos pronto.